62, ustedes colocarán aquí, ¿no? Vamos a usar esto como ejemplo. Ya sé que ya lo hicieron, pero estamos repasando, ¿no? Vamos a colocar que esta de aquí es azul 6, rojo 2, y aquí colocan por 10 ala, ¿no? Verde, ¿no? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Este es por 10 a la 5, se cuentan los ceros, ¿no? Algunas tablas vienen con exponente, otras vienen así. Ustedes, depende cómo, me imagino que el ingeniero lo va a colocar en exponente, ¿no? Pero ustedes ya saben esto, ¿no? Que no es más que 100.000, digamos, es decir, 10 a la 5, 1.000.000 es 10 a la 6, etcétera. Y la tolerancia, que siempre es más menos, se coloca más menos porque la tolerancia es hacia arriba y hacia abajo, o sea, es un valor que se pasa un poquito y un valor que le sobra un poquito y que le falta un poquito. Las tolerancias, las más usadas son dorado y plateado. Ok, dorado y plateado. También existen las que son marrón y rojo, estas son un poco más raras, creo que en el ejercicio hay, pero no, dorado, plateado, no, lo que hay es sin color, ok. ¿No? Y se coloca, ¿no? Más o menos, ¿no? La tolerancia indicada aquí, más o menos 5%. Por ejemplo, en este caso va a ser más o menos 5%. Si el ingeniero lo que quiere es que lo coloque en notación científica, digamos, yo les recomiendo, porque la calculadora van a tener a mano para que no les sea muy complicado, colocan 62 exponente a las 5 y de ahí juegan con un valor que sea, que ustedes puedan colocarlo así, ¿no? 6.2, por ejemplo, en la calculadora por 10 a la 6, por 10 a la 6 ustedes saben que es mega, ¿no? 10 a la 6 es mega ohmio, más o menos 5%. Luego, ¿cómo se llega al valor máximo? El valor máximo de esta resistencia va a ser, yo digo que 6,2 mega ohmio es el valor nominal, ¿no? Que ese para mí es un 100%, ¿no? Para mí dice que la tolerancia es el 5% hacia arriba y hacia abajo, entonces yo quiero hallar ese 5% de 6.2. ¿Cuánto es? Una regla de 3 simple, ¿no? Esto sería 6.2 mega ohmio por 5% dividido 100%. Se van los porcentajes, me queda solamente un número. Que si seguimos, digamos, lo mantenemos todo en mega ohmios, esto es 0,31 mega ohmio, ¿no? Mega ohmio. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor máximo de resistencia, es decir, la resistencia máxima, va a ser el valor nominal 6,2 mega ohmios, más en este caso, ¿no? El 5%, que es 0,31 mega ohmios. Esto se suma, ¿no? Y es 6.3551 mega ohmios. Quiere decir que la resistencia es probable que tenga este valor, ¿no? O algún valor entre medio. Y la resistencia mínima que va a poseer va a ser 6,2 mega ohmios menos el 5%, que es 0,31 mega ohmios. ¿Ok? Esto va a ser, ahí sí voy a usar calculadora porque me da flojera restar con la mente, 0,31, 5,89 mega ohmios. Es decir, la resistencia va a tener un rango, ¿no? de valor que va a estar entre estos dos. Va a ir desde 5,89 hasta 6,51. Probablemente no sea exactamente esto. Si ustedes agarran un tester, ¿no? Que es un instrumento para medir varios valores eléctricos, normalmente viene para medir si o sí voltaje, corriente, resistencia, ¿no? Y toman una resistencia y la miden, probablemente no les dé el valor, ¿no? Bueno, si fuera una de 6.2, quizás me podría decir 6.3, o por ahí me dice 6.1, y vos no podés ir a reclamar a la tienda y decir, oiga, esto no es de 6.2, es de 6.3. No, digamos, te van a mirar con una cara de que este tipo, ¿qué será, no? Porque el fabricante te está diciendo que tiene ese rango de error, ¿no? No tenés cómo reclamar. Aparte, no hay de otra, ¿no? En el mundo real las cosas no son perfectas, todo tiene un margen de error. Incluso a más grande el valor de resistencia, igual se incrementa mucho el error, ¿no?
Cuando son más pequeñas, como que son más precisas. Las de 220 ohmios, por ejemplo, usualmente son de 220 o son de 220.01, cosas así. Pero esto es todo la tarea, ¿no? De esta parte. Cuando es sin color, ya cuando es sin color la resistencia, digo la tolerancia, ¿no? Porque ya sabemos, número, exponente, tolerancia. Si es sin color, es que la resistencia es de más o menos 20%, como dice aquí. No sé si el ingeniero lo mencionó esto en algún momento, me imagino que sí, si es que lo colocó, pero si es que lo mencionó y se les pasó a ustedes o no lo anotaron, es esto, ya, anótenselo en alguna parte si quieren, o pueden usar esta tabla de aquí para repasar, que si no tiene banda de tolerancia, si esto no hubiese, digamos, y fuese nomás el color del material de la resistencia, ya saben que es más o menos 20%. Que son el peor tipo de resistencia que puede haber porque la tolerancia es demasiada. ¿No? Es demasiado. Es de lo peor que les podrían vender. No he visto yo nunca resistencias que no tengan bandas de tolerancia. ¿Ok? Poco más tienen que saber acerca de resistencia. Hablando, digamos, solamente de esto, ¿no? De calcular valores de resistencia. No hay mucho más que tenga que saber. ¿Ok? Como teoría, digamos que es una resistencia. Una resistencia es un componente pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque los componentes pasivos son aquellos que no producen energía, más bien la consumen. La resistencia consume energía. ¿Sí? No pones una resistencia y tenés un valor de voltaje mágicamente que aparece de ahí, no. Esas son las fuentes. Las fuentes son componentes activos, ya sean fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Son componentes activos porque ellas generan energía, ¿no? Una fuente de voltaje te genera voltaje, una fuente de corriente te genera corriente. Todos los demás son componentes pasivos. Las resistencias, los diodos, los condensadores, las bobinas, son componentes pasivos. Ellos reciben energía y la gastan, no la producen. ¿Okay? ¿Qué más sobre resistencias que les puedo hablar a manera de teoría? Usualmente están hechos de materiales aislantes, obviamente. Usualmente el material que usan aquí es cerámica. Si alguna vez rompen una resistencia van a ver que adentro es como un polvito, ¿no? Como harina, bueno, es porque es cerámica. Está calculada de tal manera que dé como resultado ese valor de resistencia. Bueno, un poco más. Dame un segundinho, por favor, tengo que hacer algo rapidito. No me tardo mucho. Es el segundo ejercicio ese que tenemos. Ya. Ok, perdón. Ya. Esto es el ejercicio 2, es ley de Ohm, ¿no? Es ley de Ohm. ¿Qué tienen que saber de la ley de Ohm? Con que me conozcan esta fórmula, con que se hayan aprendido Viva la Reina Isabel, ya está. ¿Okay? Para la gran mayoría de casos ya está. Corriente la despejan de aquí, ¿no? Todo el mundo sabe despejar. Resistencia también se despeja de aquí. ¿Okay? Aquí en cada ejercicio calculo los parámetros marcados con subíndice X, ¿no? Veamos. Me pide voltaje, me da corriente, me da resistencia, pum, ¿no? Esta. Me pide corriente, me da voltaje y me da resistencia. También me pide potencia, cuidado con esto, ¿no? Potencia. Potencia, ya, la potencia igual esta es una parte porque no es como tal ley de Ohm, ¿no? Pero deriva también de la ley de Ohm de todas formas, no es más que voltaje por corriente, ¿ok? Y de aquí salen todas las demás fórmulas que tienen ahí en ese círculo de fórmulas que tenían. Algunos me decían, me gusta más el que yo hallé porque me parece más bonito o me guío mejor con este. Depende de ustedes, ¿no? Contar que
que las puedan memorizar, etcétera, las fórmulas, pueden usar cualquiera. No sé, pueden usar cualquiera de estas. Hay uno que incluía potencia, este de aquí, por ejemplo, ¿no? En el que la potencia se mide en watts. Bueno, me estoy saltando un poco quizás lo de las unidades, a disculpar. Resistencia siempre en ohmios, ¿ya? Resistencia es ohmios, ¿ya? Bueno, creo que está más que claro eso. Voltaje siempre en voltios, ok. Corriente siempre en amperes o amperios, como quieran decirle. La cosa es que son unidades A. Y resistencia siempre en ohmios, ok. Su símbolo es el omega. La potencia se mide en watts o vatios, que es lo mismo. Watts o vatios. No es watts sobre vatios, ok, eso es 1. Pero su símbolo es W, ok, es W de watts. ¿Por qué P? Porque en español es potencia, ¿no? Por eso en algunas tablas creo que está como W. Aquí, si vemos acá, aquí no watts. Bueno, igual lo usan P, ¿no? P. Algunas he visto que usan W, pero aquí no, por ejemplo, está aquí, lo menciona como W, en la de aquí arriba lo deja como P. Es lo mismo, ¿ya? Es watts. Pues, como les digo, pueden usar cualquiera de estas para aprendérselas, ¿no? Si es que les deja usar formulario, perfecto. Si es que no, no les va a quedar otra que aprendérselo. ¿Cómo sabemos cuándo poner mega ohmios o kilo ohmios? Los sufijos o los prefijos, bueno, los sufijos, porque en este caso siempre son sufijos, depende del exponente aquí, ¿no? De este exponente 10 a la 5. Usualmente, digamos, los prefijos que usamos van de 3 en 3, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo tener ohmio, ¿no? Puedo tener, de ahí se va 1000 ohmios, que yo puedo decir que es un kilo ohmio, porque kilo es 10 a la 3, 1 por 10 a la 3000. De ahí me voy eh, al mega ohmio, ¿no? Que sería 1.000.000, porque esto es un mega ohmio, porque es 1 por 10 a la 6. Esto es 10 a la 3, 10 a la 6, y hasta ahí llega en ese sentido, ¿no? Hacia arriba llega hasta ahí. No solemos usar valores más altos, ¿no? No me acuerdo qué viene después del mega. Hacia abajo solemos usar, y en resistencias no, hasta ahí llega en realidad, o es kilo o es mega. ¿Ya? Miliohmios, valores de miliohmios y cosas así no se usan en la vida real, o al menos en la mayoría de los circuitos. No he visto ejercicios que ustedes hayan hecho en el que usen miliohmios, ¿no? Ni nada de eso. Eh, es eso, ya se guían por el exponente. El exponente te lo da el número de ceros. Esto es lo mismo que decir 1 por 10 a la 3 ohmios. Es lo mismo que decir 1 por 10 a la 6 ohmios. Siempre intentamos dejarlo en uno de estos dos valores, en kilo o en mega. Si es muy alto, mega; si es de valor medio, es kilo; y si es de 1 a 1000, pues lo interpreto como ohmios, ¿no? 900 ohmios, 700 ohmios, 600 ohmios, etc. Diferente es, pero cuando hablamos de valores de capacitancia, porque ahí lo que hacemos es usar valores pequeños, ¿no? Habíamos visto no sé si vieron capacitores ustedes ahora que lo pienso. No, no han visto. Por ahora no han visto. Así que me quedaré con ese ahí nomás. A ver, les repito, estos ejercicios son solamente reemplazar fórmulas, ¿no? Si tienen las fórmulas pueden hacerlo. Si los han hecho es porque han practicado la fórmula. De nuevo, no me voy a explayar mucho en volver a hacer los ejercicios que ya hicimos. Solamente les recomendaría que repasen mucho esta parte. Sé que son muchas fórmulas, pero no queda de otra, ¿no? No se las van a memorizar. Si yo ahorita les menciono una por una, no creo, ¿no? Prefiero que ustedes las repasen por su cuenta de a poco. Ok, lo vamos a hacer ya. Sí, hagámoslo entonces si quieren, ¿no? Semestre atrás, no sé quién lo colocó eso, pero bueno, hagámoslo, ¿no? Está perfecto ahora que lo veo para practicar. A ver cómo hago ¿por qué no me deja copiar esta imagen?
Ojalá ponga ese examen. Te la voy a descargar la imagen y ahorita lo hacemos ya. Okay. Espero que estén viendo, ¿no? Ok, hagamos. Vamos a ir por partes ya. Cualquier cosa preguntan, ¿ok? Cualquier cosa preguntan. Ok. Considera las resistencias codificadas con código de color como sigue. La resistencia A, resistencia B y resistencia C. Perfecto. Primero hallemos los valores de la resistencia, ¿no? No vamos a hallar ni serie ni paralelo ni nada de lo que dice aquí abajo si no tenemos los valores. La resistencia A es amarillo, negro, violeta, plateado. Entonces yo sé que amarillo es 4, negro es 0, es 40. Violeta ya es el exponente, entonces por 10 a la 7. Y plateado, que es la tolerancia de más menos 10%. ¿Ok? Ahí está. El valor nominal de RA lo voy a hallar de una vez entonces. Bueno, ya lo tengo, ¿no? En realidad, ¿no? Sería 40 por 10 a la 7, ese es su valor nominal. Inciso, bueno, el número 1, la respuesta sería 40 por 10 a la 7 ohmios, ¿no? O, no sé, podrían colocar igual como 400 mega ohmios. Igual, sirve. De todas formas tengo que hallar, pero RB, porque aquí abajo me pide hallar, ¿no? Valor mínimo posible para la conductancia RB, me parece. Ahí sí que no logro leer. Hallemos RB, ¿cuánto va a ser? Rojo es 2, naranja es 3 por 10 a la, azul es 5, 6, ¿no? Azul es 6, más menos dorado es 5%. El valor mínimo, ¿cuánto va a ser entonces? Tengo que hallar ese 5%, voy a tener que hacer 23 por 10 a la 6 ohmios, es el 100%. El 5%, ¿cuánto va a ser? Siendo un poco directo, ¿no? Que es regla de 3. Es 23 exponente a la 6 por 5 sobre 100. Eso es 1.15 por 10 a la 6 ohmios. El valor mínimo va a ser el valor máximo, que es 23 por 10 a la 6 ohmios, menos 1.15 por 10 a la 6 ohmios. Como los exponentes son los mismos, hago resta algebraica, que sería 23 menos 1.5, bueno, 1.15, perdón, 21.85 por 10 a la 6 ohmios. Eso es lo mínimo que el fabricante te está diciendo que podría tener de valor de resistencia. El máximo posible de la asociación en paralelo de RA con RC. Si me dice el máximo posible, yo tengo que usar los valores máximos en la resistencia. Entonces, me está pidiendo, ya tengo el de, bueno, el de RA no lo he hallado todavía, tengo que hallar el valor máximo de RA. En sí me pide ayer, si se dan cuenta, máximos y mínimos de los tres, ¿no? Básicamente. Bueno, necesito el valor máximo de RA. RA máximo, por decir algo, va a ser RA, tengo que hallar primero el RA, o sea, me refiero a el 5% de RA, ¿no? Tengo que hallar primero. ¿Cuánto sería eso? Yo digo 40 por 10 a la 7 son 100%. ¿Cuánto va a ser el 5%, no? Ah, no, este es 10, perdón. El RA tiene tolerancia de 10. Y me lo dice.
Entonces, ¿cuánto va a ser ese valor mínimo? El 5% diré va a ser 40 exponente a la 7 por 10 dividido 100. Más 4, ¿no? 4 por 10 a la 7 ohmios. Entonces, el valor mínimo de A va a ser 40 por 10 a la 7 ohmios. Menos, ¿no? Porque me dice el valor. Ah, no, el valor máximo, perdón. El máximo, la tolerancia es 4.10 a la 7 ohmios. El valor máximo de A va a ser 44 por 10 a la 7 ohmios. Después tengo que hallar el valor máximo de B. Aquí hay el mínimo, así que lo único que hago es, en vez de restarle, lo voy a sumar, ¿ya? Para no tardarme tanto tiempo. De todas formas, estoy seguro que ustedes me están siguiendo lo que estoy haciendo. Y si tuvieran dudas, ya me hubiesen preguntado. Sería 23 más 1.15, ¿no? Es 24.15 por 10 a la 6 en este caso, ¿no? Ohmios. ¿Cómo sería en paralelo? Es decir, que yo tendría de esta manera, no sé, entre unos puntos A y B tendría RA y RB, con sus valores máximos. ¿Ok? Reemplazo, ¿no? Con el paralelo de dos resistencias, yo sé que es la suma de los inversos, ¿no? Pero para hacerlo más rápido, ¿no? La resistencia equivalente, llamémosle, yo sé que es el producto de la primera, ¿no? Una manera más rápida de hacerlo, por el producto, o sea, el producto de la primera con el segundo, sobre la suma del primero con el segundo, ¿no? RA máximo más RB máximo. Una manera más fácil de Auxiliar, reemplazar. una pregunta. Sí. Me cuenta un poco de esto, digamos que R máximo por R mínimo, ¿no? Y luego se suma, pero ¿qué lo diferencia cuando el numerador lleva uno y luego uno sobre la sumatoria de la resistencia A con la resistencia B? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula? Sí. Esta sirve para hacer el paralelo de manera más directa de dos resistencias, como están aquí. Es una fórmula sencilla, más rápida de hallar el equivalente de estos dos. Daría los mismos resultados si yo hiciera este cálculo de aquí. Es el mismo. Solamente que aquí tendría que hallar primero 1 sobre RA, luego 1 sobre RB, luego sumarlos y luego sacar el inverso, ¿no? Para ahorrarme esos pasos, yo puedo usar esta fórmula más directa, que es el producto de 1 por 2, digamos, de R por B, sobre la suma de R por B. No hay diferencia, son dos fórmulas que representan lo mismo. Yo les digo que usen estas porque es más directa en un examen para que tengan más tiempo y no se estén, no pueden hacer con esto si se sienten más seguros, ¿ok? Igual vamos a sacar los dos resultados para que vean que da lo mismo, ¿ya? Son dos fórmulas que me dan el mismo resultado. Por ejemplo, aquí A máximo es 44 por 10 a la 7, ¿ok? No sé si respondió a tu pregunta, si no, me volvés a preguntar, no hay problema. Por EDB, que es 24.15 por 10 a la 6. Sobre la suma, ¿no? 44 por 10 a la 7 más 24,15 por 10 a la 6. Eso pueden meterlo directamente a calculadora, si pueden, ¿no? Si no lo hacen paso por paso, yo lo voy a hacer paso por paso por esta vez, 47 exponente a la 7 por 24.15 exponente a la 6. Arriba me sale 1,0626 por 10 a la 16 sobre 44 exponente a la 7
más 24.15 exponente a la 6. Eso sale 464,15 por 10 a la 6. Hay resistencia equivalente que va a ser esa división, ¿no? 1.0626 exponente a la 16 dividido anterior. Y me sale 22,893 por 10 a la 6 ohmios, que es lo mismo que decir 22,893 mega ohmios. Siempre el equivalente, ¿ok? Para que se guíen, siempre tiene que darme como resultado un valor que sea menor al primero y al segundo. O sea, obviamente es menor a 44.10 a la 7, pero también es menor 22 por 10 a la 6 que 24 por 10 a la 6, ¿no? Entonces siempre el equivalente, de lo que yo obtengo con hacer equivalente, es hallar un valor de resistencia menor. ¿Ya? Si yo quiero reducir resistencia, uso paralelo. Si quiero sumar, si quiero aumentar la resistencia en circuito, los conecto en serie. Para comprobar que son lo mismo, vamos a hacer aquí, ya. Vamos a intentar hacerlo un poco rápido. Esto sería 1 sobre 44 por 10 a la 7 más 1 sobre 24,15 por 10 a la 6. Okay. 1 sobre 44 exponente a la 7 más 1 sobre 24.15 exponente a la 6. Esto da como resultado 4.368 por 10 a la menos 8. Esto lo traigo a multiplicar y este pasa a dividir, quedaría resistencia equivalente 1 sobre lo que acabo de hallar, 22,893 por 10 a la 6 ohmios. Son lo mismo. ¿Ya? En realidad, ahora que lo pienso, creo que este es más rápido de usar en calculadora, ¿no? La idea es que este es más rápido de usar si es cuando es hecho a mano, creo, ¿no? Porque a veces estar sumando fracciones es un proceso un poco más largo, pero como usan calculadora, pues en realidad creo que este suele resultar más corto. ¿Okay? Es lo mismo, es lo mismo. Pueden hacerlo. Este solamente funciona para dos resistencias. Si son más de dos, están obligados a usar la fórmula. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, ya me quedó Ya. bastante claro. Perfecto, entonces. Y ya tenemos ahí, ¿no? El inciso A, bueno, el número 1, aquí abajo el número 2 y aquí abajo el número 3. ¿Ya? Poco más. ¿Dónde está la tarea esa? La tarea de ya, vamos a hacer ahora calcular el valor de las variables señaladas. Ahí. Esto. Okay. De nuevo, denme un segundo. Los que están haciendo conmigo pueden ir dibujando un ratingo, por favor.
Ok, van a disculpar, van a disculpar. Ya, empecemos, ¿no? Respecto a las siguientes situaciones, calcule el valor de las variables señaladas. Aquí me pide potencia y corriente. En el inciso 1, ¿no? Yo tengo voltaje y resistencia, que puedo hallar fácilmente por ley de Ohm, corriente, ¿no? Yo siempre prefiero guiarme y escribir, para no equivocarme, la genérica, ¿no? Que es B es igual a R por I. Luego despejo entonces corriente. Y va a ser igual a B sobre R. El voltaje que se le aplica son 56 voltios, ¿no? Las resistencias son 40 ohmios. Hacen 56 sobre 40, 7 quintos o 1.4 amperios. Luego hayan potencia, ¿no? Aquí voy a hallar potencia. La potencia es igual a B por I. La potencia va a ser entonces 56 multiplicado 1.4. Aquí no le he puesto unidades, pero lo voy a colocar de esta manera para que se sepa que el resultado es en amperios. No sé si el ingeniero permite o qué tan exigente será él con las unidades, ¿no? Véanlo ustedes y ustedes pasan clases con él, les habrá dicho, sabrán cómo es su manera de trabajar, si es que sí o si quiere unidades por separado en cada punto. Hay ingenieros a los que lo único que les interesa es que el resultado final siempre tiene que tener la unidad, ¿no? Si yo colocara, por ejemplo, ahorita 50 por 56, ese 1.4, me da 78.4. Si yo les dejo esto como respuesta, está mal, ¿no? Para cualquier ingeniero eso está mal, porque sí o sí el resultado final tiene que tener la unidad. Pero hay quienes el procedimiento no les importa si no tienen, ¿no? Véanlo eso ustedes, ya. Ténganlo en cuenta. Bueno, así no, para hallar corriente ya hallé y hallé potencia. Pura fórmula. A ver, respecto a la segunda, me pide la corriente que genera esta fuente de aquí de 60 milivoltios y conozco que su potencia que puede entregar es de 4.2 nanowatts, ¿no? Aquí tenemos unidades que espero que me atiendan. Para los que no tienen mucha experiencia trabajando con unidades, ¿no? Aquí entonces sí voy a tener que pasar a lo siguiente. Ya sea la unidad que sea, ¿no? Puede ser voltios, watts, incluso ohmios, en algún caso raro, capacitancia, inductancia, lo que sea, ¿ok? Cualquiera de estos que son las magnitudes, digamos, cuando vale 1 el valor, ¿no? Un voltio, un watt, un ohmio, una capacitancia. Pero también tienen valores más pequeños, ¿no? Los submúltiplos de esto. En esos casos también van de 3 en 3 hacia abajo. Si yo digo, por ejemplo, que es 1 por 10 a la menos 3, estoy hablando de mili, todo lo que hay ahí puede ser milivoltios, miliwatts, miliohmios, milicoulombios, milihenrios, que la inductancia se mide en henrios. Si yo digo 1 por 10 a la menos 6, estoy hablando de microvoltios, microwatts, microohmios, microcoulombios, microhenrios. Puedo decir 1 por 10 a la menos 9, que son nanovoltios, nanowatts, nanoohmios, etcétera. Lo que sea, nanómetros, nanosegundos, nanogramos, lo que les dé la gana. Y este no creo que lo usemos, pero para que sepan, también existe por 10 a la menos 12, que sería el pico. Pico voltios, pico watts, pico ohmios, lo que sea. Memorícenselo. Va de 3 en 3. A la menos 3 mili, a la menos 6 micro, a la menos 9 nano, a la menos 12 pico. Y los de arriba ya les los dije, ¿no? Es kilo y mega. 10 a la 3 kilos, 10 a la 6 mega. Si quieren se lo anotan en un formulario, bueno, como deseen. Sé que parece mucho para memorizar, pero ni modo, ¿no? Con la práctica al final uno lo aprende. Nada, a ver, sigamos. Tengo voltios, tengo potencia, me pide corriente, yo puedo recurrir a la más básica de potencia que me dice que es voltaje por corriente. Como lo que quiero es corriente, despejo, que es potencia, potencia sobre voltaje. Esto entonces va a ser 4.2 en la calculadora, ¿no? Porque en la calculadora yo no puedo poner la n, ¿no? Sino que coloco por 10 a la menos 9 watts sobre los voltajes sería 60 por 10 a la menos 3.
voltios, ¿no? Reemplazo el sufijo por su valor en exponente, ¿no? Eso es lo que hago, ¿ya? Bueno, 4.2 exponente a la menos 9 sobre 60 exponente a la menos 3. Eso me da una corriente sumamente pequeña, ¿ya? A ver, sé que la calculadora les va a dar así, ¿no? 7 por 10 a la menos 8 amperios. Pero, como les digo, no es correcto trabajar con este exponente porque por convenio, digamos, lo que se suele trabajar es siempre llevarlo al exponente de múltiplo 3. Le pueden dar el botón ENG, ese se los va a dejar en 70 nanoamperios, ¿no? Entonces, les pone por 10 a la menos 9 y ustedes colocan nanoamperios, ¿no? O 70 por 10 a la menos 9, cualquiera de los dos está bien. Porque usualmente yo trabajo, como les digo, con esos múltiplos, es lo correcto, ¿no? Cualquiera, estos tres resultados son los mismos y están bien, pero lo ideal siempre es dejarlos en uno de estos dos. ¿Ya? Eso, ¿ya? O sea, si no hay preguntas, sigo, ¿no? Respecto a la calculadora, me imagino que, no sé si habrá alguien que usará, por ejemplo, que pone 4.2 y pone por 10 y eso lo eleva, digamos, con el botón de elevar. Pueden ahorrarse ese trabajo porque quizás ya todos lo sepan, ¿no? Estoy diciendo para el que quizás no sabe, pero abajo de la calculadora, en la última fila, hay un simbolito que dice por 10 a la X, ¿no? Eso ya te lo resume el trabajo de colocar el 10, no sé. Y solamente colocas el número del exponente. Por si acaso, ¿no? Ya, por si acaso. Ok, aquí me pide el voltaje en X. En este voltaje X de acá. Bien. Ahora, si me fijo en el dibujo, ok, si me fijo en el dibujo, lo que yo tengo aquí es un divisor de tensión, ¿ya? No sé si se dan cuenta, pero aquí voy a tener 24 voltios, ¿ya? Aquí tengo 24 voltios, aquí voy a tener el valor del divisor de tensión y aquí tengo 0. No sé si se dan cuenta de nuevo. A mí aquí me está pidiendo el voltaje sobre la resistencia de 4 ohmios. El divisor de tensión lo que va a hacer es darme el voltaje sobre esta resistencia de aquí. Ya me va a dar el voltaje sobre esta de acá. El divisor de tensión, qué sé yo, voltaje por divisor de tensión. ¿Qué tengo que hacer? Hallar este y yo sé que la suma de los voltajes en las resistencias tiene que ser lo mismo que el de la fuente. A ver, lo voy a hacer por paso ya. Pero se ve que esto es un divisor de tensión. ¿Cuándo yo tengo un divisor de tensión? Cuando tengo una fuente y tengo dos resistencias en serie. Aquí, en este punto, ¿no? Veo el positivo, negativo. Donde llega el positivo aquí, aquí está el valor de la fuente. Si yo tiro un cable aquí, aquí va a haber valor de fuente. Si yo saco voltaje de aquí, aquí va a ser el voltaje del divisor de tensión. Y si yo quiero hallar un voltaje de aquí, el de aquí va a ser 0. ¿Ya? Porque el voltaje va decayendo de esa manera. A medida que pasa por las resistencias tienen un consumo de voltaje, que sería en este caso Bx. Aquí va a tener un consumo, qué sé yo, By, ¿no? Y 0. Pero estos dos, o sea, el voltaje se reparte entre estas dos resistencias. Bien. Quizás le dé flojera aprender esta ahorita porque pensarán, no, yo solamente quiero hallar la X y pasar el examen, pero van a avanzar circuitos 2 y lo van a avanzar conmigo porque van a pasar la materia y el siguiente semestre van a estar conmigo en circuitos electrónicos. Y todas estas cosas yo ya las voy a dar por sentado porque las estamos aprendiendo aquí, ¿ya? El voltaje se divide para estas dos y la suma de estos dos tiene que dar esta, ¿ya? Hagamos, ¿qué se tiene que hacer entonces? Divisor de tensión, ¿cómo era divisor de tensión? El voltaje de salida va a ser igual a la resistencia 2 sobre la suma de la resistencia 1 más R2 multiplicado el valor de la fuente, el voltaje de entrada.
siempre se cuenta las resistencias, digamos, del positivo. La primera con la que se topa es 1, R1, y la segunda es R2, y de ahí regresa al negativo. ¿Cómo sería entonces? R2 sería 6 kiloohmios, bueno, lo voy a colocar con su exponente, 6 por 10 a la 3, sobre R1 es 4 por 10 a la 3, más R2 que es 6 por 10 a la 3, multiplicado por 24 voltios. Todo esto aquí está en ohmios. Opero 6 exponente a la 3 sobre 4 exponente a la 3 más 6 exponente a la 3. Aquí me da 3 quintos, ¿ok? 3 quintos de ohmios si quieren, por 24 voltios. Va ohmios, en realidad se va ohmios, ¿ya? Aquí arriba ohmios, aquí esta suma va a quedar en ohmios, ohmios se van a ir, me va a quedar voltios. Por 24, eso da 14.4. Ahora, ¿dónde están esos 14.4 voltios? Aquí. Son en esta resistencia. Ok, pero yo sé que el voltaje de la fuente, llamémosle el voltaje CC, es el voltaje en 1 más el voltaje en 2. Como yo tengo el voltaje en 2, por decir algo, ¿no? Porque está la resistencia 2, el voltaje en 1 va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje 2, ¿no? Ya no me va a entrar aquí, lo voy a hacer acá arriba. Entonces el voltaje X, que es el que quiero hallar, el voltaje 1, voltaje X es lo mismo, me están siguiendo, es 24 menos 14.4 voltios. 24 menos lo que acabo de hallar son 9.6. Esa es la respuesta de Bx. ¿Ya? Esto es lo que hace, este es el trabajo del ingeniero, ya por decir algo de manera muy simple. No es aplicar una fórmula y ya apliqué la fórmula, este es mi resultado. No, es hacer el análisis del circuito y saber bien dónde están esos voltajes. ¿Ya? Porque para aplicar fórmulas está en la computadora. Bueno, IX, ahora nos toca hallar IX. Ahora tengo que tomar un poco de agua. ¿Se entendió todo hasta aquí? Espero que sí. Ok, sigamos. Sigamos. Sería IX, no me fijo. Quiero saber la corriente, ok, pero total del circuito. No quiero saber la corriente en esta rama ni en esta rama, ¿no? Quiero saber la de aquí, la total. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo puedo definir una resistencia equivalente entre estas dos, ¿no? De este circuito de aquí, ¿ya? No sé, voy a intentar hacer una flechita por acá. Voy a pasar a tener, hago el equivalente y va a ser como tener esto, ¿no? A ver, aquí me da 34 miliamperios a través de esta rama, pero en este sentido contrario. Qué raro. No debería ser hacia allá. Debería ser hacia afuera en todo caso. Ok, qué raro. Vamos a ver cómo se trabaja esto. Si está la imagen, ¿no? Qué raro realmente. Oigan, aquí hay fuentes dependientes. Ustedes me dijeron que no habían visto fuentes dependientes. Fuentes dependientes. Bueno. ¿Estas respuestas de dónde son? 400 megaohmios, 41.4 nanosegundos.
Bueno, hasta ahora va bien, ¿no? Las respuestas que hemos hecho, 4, creo que está. Nano, no. Número 2. El valor mínimo posible de la conductancia de RE. ¿Por qué nanosegundos? No entiendo eso. Bueno, quizás esto está mal. 25.54 creo que igual lo sacamos. 1.4 amperios lo sacamos, 78.4 watts lo sacamos, 70 nanoamperios lo sacamos, 9.6 voltios lo sacamos. Aquí nos falta esta corriente de aquí que es de miliamperios, menos 113 miliamperios. Recién estamos llevando fuentes, así que no, eso no entra aún ya, entonces lo vamos a saltar. Bien por ustedes. Mejor. Aquí me estoy enfrejando un poco porque va hacia la izquierda, ok, no importa, vamos a hacerlo. ¿Cómo sería esto entonces? Yo voy a tener una corriente, ¿no? Que entra por aquí. Esta corriente I de X que sale por acá tiene que ser la misma que está ingresando por esta parte de aquí. ¿Ok? O sea, I de X entra, se separa en dos, en estas dos ramas, y en este nodo vuelve a sumarse y vuelve a salir la misma I de X. Y luego me falta esta otra corriente aquí que yo voy a asumir que está saliendo. Ok, por eso digo que me parece muy raro esto. Tengo resistencia, tengo aquí corriente. Ah, ya. Ok, ya lo tengo. Voy a hallar el voltaje sobre esta resistencia de aquí con este valor. A ver, les explico. Esta corriente de 34 miliamperios está atravesando esta resistencia, ¿no? Eso creo que se nota. Esta 34 miliamperios está atravesando aquí. Yo puedo entonces hallar voltaje sobre esta resistencia, ¿no? Tengo ohmios, tengo amperios, puedo hallar voltios, ¿no? Vamos a hacer eso. Primer paso, hallar voltios. Eh, Acá abajo. Entonces, voltaje es resistencia por intensidad o corriente, intensidad de corriente. Voltaje va a ser 28 kiloohmios, bueno, a ver, por 10 a la 3 ohmios por 34 por 10 a la menos 3, 1010 a la menos 3 amperios. Si quieren ahorrar ese tiempo, 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se van a cancelar y yo multiplicaría 28 por 34. Es un valor altísimo, ahora que lo pienso. A ver, 28 exponente a la 3 por 34 exponente a la menos 3. Sí, es altísimo, 952 voltios. Pero bueno. ¿Qué pasa con este valor de voltaje? Que este valor de voltaje es el mismo, porque en paralelo, los voltajes son iguales. ¿Ok? Es decir, el voltaje aquí es el mismo que el voltaje aquí. O sea que si yo hago equivalente entre estos dos, ese valor de voltaje sigue manteniéndose igual entre estos dos puntos. Ya voy a hacer equivalente ahora de 12 kiloohmios con 28 kiloohmios, ¿no? Aquí lo voy a hacer el equivalente. Voy a usar, no sé, a mí me gusta usar este de aquí, 12 kilos por 28 kilos sobre 12 kilos más 28 kilos. Y lo hice directo, ya el pasito por pasito lo hice anteriormente. Aquí voy a hacer de una vez 12.000 por 28.000 sobre 12.000 más 28.000. Me sale 8.400. 8.400 ohmios. Esto es como pasar a tener un circuito de esta manera. La corriente sigo sin conocerla, que esa corriente va a ser IX, ¿ya? Pero el voltaje lo conozco, como digo, en paralelo los voltajes se mantienen. El voltaje que había entre este punto, que lo hallé, que son 900, es lo mismo que habría entre estos dos puntos, y es el mismo que va a haber entre estos dos puntos de aquí, que son estos de acá. O sea que yo tengo la resistencia, la tengo, que es la resistencia equivalente, y el voltaje lo tengo, que es el voltaje que hay aquí. Con estos dos entonces hallo corriente. ¿Corriente a qué va a ser igual? Voltaje sobre resistencia.
Esto va a ser 952 voltios dividido 8400 ohmios. ¿Cuánto va eso? 952 dividido anterior, un 113, ya lo voy a poner en exponente, 113,333 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Fijémonos en las respuestas que tenemos aquí. Menos 113 miliamperios, ¿no? Que es lo mismo que yo coloqué. Ahora te explico lo del signo. Pero en números 113,3, bueno, eliminó los decimales el ingeniero, porque como son de 3 en notación científica, si lo dejo, como son 3, como son menores a 5, lo eliminó, ¿no? Eso es notación científica, pero si ustedes colocan con los decimales no va a haber problema, ya él lo va a entender, no le va a poner mal. Positivo, ¿por qué? Porque yo saqué un voltaje en este sentido hacia acá, ¿no? Saqué un voltaje usando esta corriente que iba hacia abajo. Y ese he dicho que es el mismo que pasa, entonces por aquí también sería una corriente hacia abajo. Como me dice I de X hacia arriba, ¿no? Si para mí este sentido con el calle era el positivo, entonces I de X que está yendo de manera contraria, según el circuito, esa I de X tendría que ser negativa. ¿Se entiende, no? Ese sería el único cambio que se haría. Porque yo, para hallar voltaje, hallé esta corriente que iba en este sentido hacia abajo, que según yo es la flecha que yo estoy viendo. Que va así. Una corriente que va hacia abajo, que es la misma que estoy diciendo, no la misma corriente, sino que el voltaje hallado con este sentido sería el mismo que yo hallaría con este sentido, ¿no? Aquí. Y al hallar equivalente, yo estaría hallando una corriente en este sentido hacia abajo. Lo único que si yo hallé esta corriente hacia abajo y me está pidiendo hacia arriba, es el mismo valor, pero con el signo contrario. Menos 113. ¿Okay? Entonces así se harían estos ejercicios. Tienen que conocer el concepto de que en paralelo los voltajes son iguales, en cambio en serie son las corrientes las que son iguales. ¿Ya? Si yo tengo, no sé si hay un ejercicio por acá, creo que no, pero si yo tengo más bien un ejercicio de este tipo, acá mismo, aquí por ejemplo, en este de aquí, hay una corriente que fluye de positivo a negativo en este sentido. La corriente que fluye a través de la de 4 kiloohmios es la misma que la corriente que fluye entre 6 kiloohmios. Los voltajes son diferentes, eso está comprobadísimo, ¿no? 9.6, 14.4. Pero las corrientes en serie son las mismas, ¿ya? Las corrientes en serie son las mismas. Repito, porque tienen que aprendérselo. En serie lo que son iguales son las corrientes, en paralelo lo que son iguales son los voltajes, ya, que quede claro. Anótenselo o lo revisan después en la grabación, no sé si alguien estará grabando, ¿okay? Pero sirve de mucho, como se darán cuenta, los conceptos para resolver ejercicios. Si yo no conociera la teoría de paralelo y serie, yo no hubiese podido resolver esto, ¿no? Para que vean que, digamos, no es por molestarlos que intento explicar estas cosas. Sigamos. Si no han visto fuentes dependientes, pues lo vamos a saltar, ¿no? Vamos a ir directo al inciso 10. ¿Qué razón? Dios, ya va a ser hora de almorzar. Seguro están aburridos y se quieren ir, ¿no? Ay, señor. Vamos a ver. Ay, señor. Ok. Siendo R de 20 ohmios, determina la resistencia equivalente, entre los evaluadas entre B y C. Entre esos dos puntos de aquí. Yo los voy a delimitar con este colorcito. Entre este de aquí y este de acá, que son los puntos A y B. Y operar. Siempre empiezo o siempre intento empezar ya desde el valor más lejano. ¿Cuál sería el valor más lejano? Sería esta resistencia de acá, ¿no?
esta. Pero esta R no puedo trabajar con ella, está solita. Sigo recorriendo hacia atrás. Me topo con esto aquí. Como me dice entre B y C, este punto D yo me puedo olvidar de que existe. Ya, no lo voy a usar en este ejercicio. Este punto C, pues me olvido de que se llama C si quieren, lo dejo nomás el punto ahí. Y me quedo con eso, ¿ya? Para que no hayan chipazones. Bueno, ¿qué tengo entonces aquí, no? Puedo hacer una serie acá entre 2R y 6R, ¿no? ¿Sí o no? Puedo hacerlo. A eso le voy a llamar, a esa asociación la voy a llamar RA. Bueno, entonces RA, en serie las resistencias que sucede con ella se suman, ¿no? De manera algebraica. Es 2R más 6R. Entonces RA va a ser 6 y 2 son 8R. ¿Cuánto vale R? 20 ohmios, ¿no? Para no estar repasando 20 ohmios a cada rato. RA entonces es 160 ohmios. Listo. ¿Me lo dibujo? ¿Sí lo dibujo? ¿No lo dibujo? ¿Qué dicen? Ya que. El circuito equivalente me quedaría una resistencia que es R. Aquí abajo me queda otra resistencia. Por acá me queda R. Por aquí abajo. Ahí, ¿no? Esto se mantiene como A y B. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo hacer paralelo, ¿no? Me fijo que lo siguiente que debería hacer sería el paralelo entre estos dos de aquí. A esta asociación le llaman RB. Bueno. RB entonces va a ser igual a qué? A RA, ¿no? Aquí está RA, aquí está 4R, aquí está 5R, aquí está 3R y aquí está R. Entonces RA a RB diré es el paralelo, es decir, es la suma de los inversos, pero yo voy a usar la otra fórmula, ¿no? Como son dos resistencias, puedo decir que va a ser RA por 4R sobre RA más 4R. Ustedes usen con, con la que se sienta más cómoda, ¿no? Pueden usar esta, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, RA son 160 ohmios. Aquí por comodidad sí lo voy a cambiar una vez a ohmios, ya que este ya tengo ohmios más. R son 20 ohmios. 4 por 2, 8, esto es 80 ohmios entonces, ¿no? 80 ohmios sobre 160 ohmios más 80 ohmios. Perdón, arriba es el producto, ¿no? Aquí es el producto. Ya, en calculadora directo. 160 por 80 sobre 160 más 80. 53.33 ohmios. ¿Cómo me quedaría el equivalente? Aquí sería, aquí está RB, acá está RA, pero cuidado porque de aquí todavía hay una resistencia aquí abajo. Aquí está A, en este punto está B, y tendría esto de acá. Aquí yo no puedo hacer sumar estos dos de aquí, ¿no? Porque me está pidiendo la resistencia equivalente entre estos dos puntos, A y B. Digamos, si yo quiero eliminar esta de 5R, es lo último que tengo que hacer. Aquí yo tendría que hallar primero una resistencia equivalente entre estas tres de acá. Y ya a lo último, cuando yo tenga esa equivalente aquí, recién reemplazar entre estas dos, hallar paralelo y recién hallaría la resistencia equivalente entre A y B. No puedo hacer serie aquí. Y me fijo ahí, tampoco puedo hacer más, pero lo que sí puedo aplicar es delta estrella, ¿no? Avanzaron delta estrella, creo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué tengo aquí? Tengo
Y aquí tengo el punto C. Aquí tengo el punto C, que lo eliminé, pero en realidad lo voy a usar. ¿Qué tengo? Tengo A, pasa resistencia y hacia un nodo. Desde B pasa resistencia y se une en el mismo nodo. Y en C pasa resistencia y se une al mismo nodo. 3 nodos que conectan 3 puntos diferentes. A, B y C. ¿Qué tengo entonces? Tengo una estrella, ¿no? Se llama estrella esa conexión. Vamos a pasar esta estrella a un delta, ¿ya? Que creo que le voy a tener que hacer en el otro. Eh, no, me va a entrar aquí igual. ¿Ya? Yo voy a hacer estrella delta en realidad, ya que la forma no la tengo a mano ahorita, pero para eso está internet. Internet no está solamente para buscar resistencia. Yo voy a usar, lo que busco es esto de aquí, ¿no? No está, no, o sea, ya que sirve, ¿no? Pero dice QP y no quiero chiparlos, creo que hay una en la que hay una fórmula en la que está más sencilla de entender, creo que esta. De estrella a delta, sí. Este es más sencillo, según yo. Vamos a ver, creo que, no sé si lo puedo hacer más pequeñito. No, no lo van a ver, pues, ¿no? A ver, aquí abajo voy a intentar dejarlo. No, no lo dejo abajo. Tengo que pasar de este circuito que tengo aquí, que como nuevamente me da flojera y volver a dibujar, voy a hacer esto. Uy, esto no. Quizás es difícil ver la estrella en este circuito, ¿no? Probablemente que lo sea, pero a ver, ¿cómo haría yo para dibujar la estrella aquí que se viera de una manera más visual, ¿no? Podría yo hacer esto. Ya. Este punto, a ver si me entienden igual. Voy a dejar aquí B. Este punto que es el nodo que los une, voy a dejar C acá. Y este punto A lo voy a trasladar de tal manera hasta aquí abajo. Aquí tengo el punto B, aquí tengo el punto C, aquí tengo el punto A. Esta resistencia es la de 5R, me parece, ¿no? Esta de la izquierda, ¿cuál era? Era RB, para mí, ¿no? Esta es la de R, y esta de aquí abajo es la misma que esta de aquí, ¿no? Que era de 3R. ¿Cambié en algo si ya que trasladé este nodo, digamos, lo tiré por aquí abajo y lo he dejado aquí abajo? No, no he cambiado en nada. De todas formas, 5R sigue estando entre A y B, ¿no? Aunque un poco más largo. Entonces ahí tendría yo algo más parecido a lo de aquí, ¿no? Ahora se convierto delta estrella. Para mí R1 va a ser RB, ¿no? Tampoco lo voy a hacer, o sea, podría haberlo dibujado igual así para bajito y para arriba, pero creo que eso ya era demasiado. ¿Ya? Se ve de todas formas, ¿no? Que aquí está la estrella que voy a pasar a convertir. Ok, bueno, voy a paso por paso, al fin y al cabo. R1 para mí de la fórmula va a ser RB, ¿ya? R2 de la fórmula va a ser R, y R3 va a ser 3R, ¿ok? Para que lo ubiquen, ¿no? RB es 1, R es R2 y 3R es R3. Y los puntos incluso están un poco cambiados porque A es este punto que yo le llamé B, B es este punto que aquí está como C, y C es este punto de acá que aquí está como A. Pero ni modo, ¿no? Ok, ahora sí. Aplico, ¿no? ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener primero voy a hallar RA. RA, que sería va a ser una resistencia que va a estar, la voy a hacer con otro color, entre A y C.
aquí va a estar RA. Luego voy a tener RB, que es la de aquí, que va a tener entre los puntos B, ¿no? Y este otro bajo C sería ahí. Y RC, que va a estar entre este y C. ¿Ya? RA, RB y RC. RA, que va a ser igual. La suma de todos los productos, ¿no? R1 por R2 más R2 por R3. Todas las combinaciones de productos que puedo hacer con esas tres resistencias. Como ya está aquí la fórmula, yo lo voy a hacer más directo. Va a ser RB por R más R por 3R más 3R por RB. El orden no importa, lo que importa es que yo coloque todos los productos posibles dividido la resistencia que se encuentra al frente de esa que quiero hallar. Quiero hallar RA, ¿cuál se encuentra al frente? Si miro hacia el frente, quedaría RB, ¿no? Sobre RB en este caso. Reemplazando valores sería RB, ¿cuánto me salía a mí? O 53.33. R es 20 ohmios más 20 ohmios por 3 veces R son 3 por 2, 6, 60 ohmios más 60 ohmios por 53.33 sobre 53.333. Arriba, si se fijan en las tres fórmulas, es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, ese valor que hay ahorita lo voy a hallar esto por 20 más 20 por 60 más 60 por RB. 5466,666. Ese número de arriba se va a repetir en las otras dos fórmulas. Para eso lo coloco dividido entre 53.333, ¿no? Esto me sale 102,5 ohmios. Ese es el valor de RA. De una forma más rápida, ya que ya tengo ese de ahí, voy a dar RB, que va a ser 5466,6666, etcétera, sobre, yo quiero hallar RB, tengo sobre el que está al frente. ¿Cuál está al frente de RB? R. R son 20 ohmios. Entonces 5466.66666 sobre R, que es 20 ohmios. Este me da 273,3333 ohmios. Y RC, que va a ser RC, que tiene al frente tiene 3R. Va a ser 5466.666 sobre 3R, que son 60 ohmios. ¿Ya? Entonces 5466.666 dividido 60. Esto me da 91.111. Ok, ahora rehago el circuito ya con los valores que tengo aquí. Por aquí voy a tener 5R todavía. En lugar de, en toda esta rama desaparece, ok. Todo esto y solamente me quedo con lo de arriba, que sería RC. Aquí abajo me fijo que tengo RA. Esta rama al medio también desapareció, la reemplazo por RB, ¿no? Que si me fijo RB es lo mismo que si yo lo pusiera de esta manera. Aquí está el punto B, aquí está el punto C, y este cable de aquí no lo ha afectado con la conversión. Esto sigue siendo, aquí sigue manteniéndose A. ¿Qué tengo que hacer ahora? Puedo hacer yo, ahora sí, serie entre estos dos valores, ¿no?
esto es RB minúscula, esto es RC minúscula y esto es RA minúscula. Antes de que siga, ¿se ha entendido lo que hice aquí? Delta y estrella suele ser una parte muy complicada de esta materia justamente porque es difícil sin la práctica notar cuándo hay un delta estrella, cómo mover los nodos de manera que me sea más cómodo a mí visualizar la delta estrella, cómo ubicar, digamos, en las resistencias equivalentes que salen y todo eso. ¿Alguna pregunta antes de que continúe? Delta estrella sirve para esto, para que esos circuitos que parece que no puedo hacer nada más, como era el caso de aquí arriba, al hacer la conversión me fijo, aquí va a quedar una serie, un equivalente va a quedar aquí, este con este van a ser paralelos, los voy a hacer paralelos y va a quedar como resultado otra resistencia equivalente y un último paralelo entre 5R y la que quede y ya termino, ¿no? Bueno, si no hay preguntas es porque se ha entendido, así que voy a seguir en la otra hoja. Es serie de RC con RA, yo a esa unión le voy a llamar, bueno, ya perdí la cuenta de dónde iba, cuál que llamé, el último fue RB, ¿no? Que este va a ser, bueno, para que no se confunda con RC minúscula, le voy a llamar RABCRD, ¿ok? RD mayúscula, como no hay más D, okay. RD mayúscula, que va a ser igual, resistencias en serie es RC minúscula más RA minúscula, RC minúscula más RA minúscula. 91.1111 más 102.5 más 102.5. Ahora obvio, ¿no? 193,61 ohmios. Esto va a ser esa es la resistencia de 5R. Este equivalente va a quedar de esta manera. Lo puedo dibujar así. Aquí va esta otra resistencia. Y esto queda así. A y B. Y este sigue siendo el punto C. ¿No? Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer para, esto es RC minúscula y esto es RD y esto es 5R. Puedo hacer paralelo, ¿no? Puedo hacer paralelo entre estos dos, ¿verdad? Y, bueno, le voy a llamar RE mayúscula, no es R equivalente. R equivalente yo le pongo REQ. ¿Ya? Entonces, RE va a ser igual al paralelo de nuevo, ¿no? Yo lo voy a colocar como RC por RD sobre RC más RD. Bueno, RD ya lo tengo aquí, así que 193,61 sobre 193,61, aquí multiplico, aquí voy a sumar. RC minúscula es, perdón, RB minúscula, perdón. Y es una B minúscula. De aquí digo, aquí está, aquí. Nada, RB, donde quede 273.33. Más 273.333. Ese directo en calculadora ya, no voy a estar haciéndolo paso por paso para no trazarnos mucho. Por 273.333 y anterior más 273.333. Esto es 113,333 ohmios. Esto es el equivalente, va a ser en el punto A, voy a tener esto, y esta resistencia, un equivalente de esta manera, punto A. Ahora, ¿por qué esto no es serie entre A, B y AC? Porque yo estoy hallando el equivalente justamente entre estos de aquí, entre A y B. ¿Ya?
Aparte que si se fijan aquí en el circuito desde el inicio, está aunque si me está indicando aquí un punto C es porque esto es un nodo, no es por nada. Y aunque no indique más cable acá. O sea que aquí yo todavía mantendría, hice el paralelo entre estos dos, ¿no? Lo mantengo el punto B, pero esto es como si siguiera otro cable aquí. Un cable que seguiría otra parte del circuito. Si no, no me pediría que yo hallara entre el punto A y B. Es decir, que en realidad, para que se vea mejor, esta resistencia, si yo la muevo un poquito, quedaría acá. ¿Y qué tendría yo entre esas dos? Un paralelo, ¿no? Y por último, la resistencia equivalente va a ser paralelo nuevamente. 5R, ¿cuánto es? 5 por 20 ohmios, ¿no? Por RE, que es 113,33 sobre 5 por 20 ohmios más 113,33. Entonces, lo de arriba, que lo acabo de hallar, por 100 ohmios sobre esto más 100 ohmios, ¿no? Es lo que tengo ahí. El resultado al final es 53,12 ohmios, que es el paralelo entre estos dos de acá, y esa es la resistencia que existe entre los puntos A y B, la resistencia equivalente. Y eso es, ¿ok? Largo el ejercicio, sí, ni modo, ¿no? A veces lo es. ¿Qué se le va a hacer? ¿Ok? ¿Cuánto falta para acabar? Estas con dependientes no lo vamos a hacer. Este último sí lo podemos hacer. Bueno, siendo RA 20 ohmios, resuelva el circuito por el método de su preferencia y calcule la corriente por la fuente de voltaje IBS y el voltaje en la fuente de corriente BIS. Oh, vaya. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Nodos o mallas? Nodos. Bueno, ya que hagamos. Ustedes no almuerzan nunca. Ahí. Ambos. Bueno, ya que. Ok. Tengo vamos por mallas primero, ya vamos por mallas. Defino mallas, ¿no? Primer paso, definir mallas. Yo tendría entonces aquí malla 1. Siempre en este sentido las corrientes que se asumen. Malla 2 y malla 3. ¿No? Sí. Ok. Bueno, analicemos la malla 1. ¿Qué pasa con la corriente en la malla 1? Bueno, que si me fijo aquí, esta corriente que yo estoy definiendo, este sentido de corriente que estoy usando para mi fórmula, va en contra de la fuente. La fuente de corriente esta, que en un principio, si yo cuando uso método de mallas, me incomodan las fuentes de corriente, pero me incomodan cuando las fuentes están entre dos mallas. Esta fuente de corriente está entre dos mallas, hay otra malla por aquí, hay una malla, qué sé yo, bueno, no hay, ¿no? La idea es que no hay malla. Entonces, esta fuente me está dando el valor de corriente de la malla 1, de esta de aquí. Solamente que en sentido contrario, ¿no? Como yo estoy usando un sentido para mi fórmula, ¿qué digo entonces? Que la corriente 1 es menos ese valor de fuente, que son 50 miliamperios, ¿no? Porque la corriente imaginaria que yo estoy definiendo para usar el método va en contra del sentido de la fuente, entonces de ahí saco este valor. ¿Ok?
Cuando en mallas tengo una fuente de corriente, pero que solo afecta a una malla, hago eso. No me incomoda, no tengo que hacer super mallas, digamos, ¿no? Porque no tengo fuente de corriente entre dos mallas, no me incomoda al trabajo, puedo hacer esto. Más bien me facilita mucho, ¿no? Porque ya me da el valor de una corriente. ¿Ok? Ahora entonces hago para la malla 2. Me fijo mi sentido, ¿no? Fíjense, según mi sentido de corriente, primero que hago, busco fuentes en esa malla, ¿no? Hay una fuente acá. Según mi sentido, ¿no? De corriente, esta corriente sale, ¿no? Porque aquí sí creo que se ve, ¿no? Que la polaridad, o sea, el largo está aquí y el pequeño está acá abajo, sale por el positivo. Entonces, este valor de voltaje yo lo puedo asumir como positivo también. Es decir, 18 voltios, ¿no? 18 voltios es ley de corriente de Kirchhoff, perdón, ley de mallas de Kirchhoff. Bueno, la ley de mallas hace uso de la ley de voltaje de Kirchhoff, que me dice que en una malla los voltajes que se entregan tienen que ser igual a los voltajes consumidos. ¿Qué es lo único que entrega voltaje en la malla 2? La fuente. La fuente es 18 y como acompaña el sentido de corriente que yo definí, pues es positiva, ¿no? 18. Ahora, ¿quiénes consumen voltaje? La resistencia área, que va a consumir, digamos, un voltaje que va a ser igual a la corriente 2, ¿no? Malla 2, corriente 2, por el valor de resistencia área, más, ¿qué otro tengo? Tengo la resistencia 12, ¿no? Que es de 12 ohmios, que está siendo atravesada por la corriente 2, la corriente sobre la que trabajo menos la corriente 3, ¿no? Que es la otra malla, es la corriente de la otra malla sobre la que estoy. Perdón, ¿se entiende, no? Creo que les lo estoy explicando un poco muy enrevesado. Ley de mallas, lo hemos hecho siempre, ¿no? Espero que se ubiquen. A ver, con más calma. Lo que se entrega voltaje, que es la fuente, y hago RA sería RA por la corriente 2, porque no hay otra malla aquí arriba, y sigo, sería 12 por, es la resta de las corrientes, tomo como positiva la malla donde estoy trabajando, que es I2, y le resto la otra malla, que es I3. ¿Hay más resistencias? No. ¿Hay más fuentes? No. Ahí queda. Puedo, sin embargo, yo tengo I2, no, pero sí tengo RA. RA me dice que es 20 ohmios, ¿no? Entonces esto sería 20 por I2 más 12 por I2 menos 12 por I3, ¿no? 12 por I2 más por menos 12 por I3. Lo voy a dejar de esta manera, ¿ok? Voy a dejarlo en 18, es igual a 20 I2 más 12 I2, es 32 I2 menos 12 I3. Y aquí yo tendría una ecuación número 1. Vamos con la malla 3. La malla 3, me fijo en la fuente, porque la única fuente que tengo es lo único que entrega voltaje. Si me fijo, según el sentido de esta corriente, este de aquí va a salir por el negativo, ¿no? Sale esta corriente que yo definí, este sentido de I3, sale por el negativo de la fuente. Entonces esa fuente va a ser para mí menos 18 voltios. Es la única fuente que hay, así que sigo. 12 por, estoy en la malla I3, entonces I3 es positiva, menos I2, más, uy, van a disculpar un ratingo, ¿sí? Lo siento. La corriente sale por el negativo, entonces es negativa, la fuente es lo único que entrega voltaje, así que todo lo demás consume. 12 y 3, que es sobre la que estoy trabajando, menos I2 más 10, lo único que ve 10 va a ser I3, más 6 I3
¿no? Que eso es lo que estoy trabajando, menos I1, ¿no? Que es la otra malla que está afectando, menos I1. Pero sucede que ya conozco I1, ¿no? Así que vamos a ir reemplazando. Menos 18 voltios va a ser igual a... de aquí una vez no hago también 12I3 menos 12I2 más 10I3 más 6I3 más por menos menos. Esto va a ser 6, pero voy a multiplicar una vez por I1, que I1 es menos 50 miliamperios por 10 a la menos 3, para que no queden fracciones, ¿no? Resuelvo, 18 voltios va a ser igual a I3, 12I3 más 10I3 es 22I3, más 6I3 es 28I3, ¿no? 28I3 menos 12I2, que es lo único que hay, menos y menos, más 6 por 50 por 10 a la menos 3, 6, ahí. 6 por 50 exponente a la menos 3, 0.3. ¿Ok? Entonces aquí sale, menos por menos más, eso ya lo definí, 0.3. No usamos aquí no unidades para no estar confundiéndonos, les había dicho. Así que, bueno, lo que no tenga variables, I2, I1, I3, va al otro miembro, entonces 0.I, más 0.3 va a pasar al otro miembro a restar también, ¿no? Entonces va a ser menos 18.3, va a ser igual, aquí lo acomodo un poco, menos 12I2, más 28 y 3. Esta es la ecuación número 2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, resuelvo, ¿no? Tendría yo I2 y 3. La primera sería 32. La segunda es menos 12. La respuesta es 18. La segunda ecuación es menos 12. Esto es 28. Y esto es menos 18,3. Resuelvo ese sistema de ecuaciones. Voy a tener que resolverlo porque lo que necesitamos es voltaje voltaje en la fuente de corriente y corriente en la fuente de voltaje, ¿no? Resolver este sistema, ¿no? Podría hacerlo a mano, pero la verdad que me da flojera, así que vamos a recurrir a lo que hacen ustedes también, que es, ¿cómo se llama? Ese, ese programa. Photomat, ¿era? Creo. Lo mismo, ¿no? Ya lo habíamos comprobado antes. Aquí. Ah, es una app. No quiero. Me da flojera, voy a usar mi calculadora de aquí. Era la que yo usaba, creo que era esta, ¿no? Sí, esta. Son de dos ecuaciones, así que me va a bastar con esto. No, no quiero. Ya. A ver si me acuerdo. 32 menos 12, 18. 32 menos 12, 18. Y aquí era menos 12, 28 menos 18,3. Menos 12, 18 menos 12,3. Menos 18, ¿no? Ok. Solución por el método de Gauss-Jordan. Entonces estas son las soluciones. I1 vale 29 sobre 120. Es lo mismo que decir 241,66 por 10 a la menos 3 amperios. E I2 vale menos, porque salía negativo aquí, menos 77 noventavos, que es lo mismo que decir 855,555 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Para qué me sirve esto? Veamos. Resulta, ya, que les había dicho yo que en paralelo los voltajes son iguales, ¿no? Es decir, el voltaje que hay entre este punto de aquí
Y esto abajo, que esto abajo, si ven, es una sola línea, yo lo puedo considerar como tierra. El voltaje entre aquí y aquí va a ser el mismo voltaje que yo voy a ver si calculo entre aquí y acá. ¿Ya? De nuevo, si yo coloco un tester y mido voltaje en esta resistencia, va a ser lo mismo que yo colocar el tester en esta fuente de aquí. O sea, hallando el voltaje en esta resistencia, estoy hallando el voltaje en la fuente. ¿Ok? Resulta que por fórmula, digamos, si se acuerdan que había dicho yo, estaba en esta parte de 6. Aquí, ¿no? Aquí, digamos, 6 por la corriente 1 menos la corriente 3 menos la corriente 1, ¿no? Es decir, este es un valor de voltaje sobre la resistencia 6. Entonces, el voltaje en la resistencia 6 es el valor de resistencia, que son 6 ohmios, multiplicado el valor de corriente, que va a ser I a la 3, I3, perdón, esto es I2, I3, perdón, esto aquí. Lo coloqué. I2 e I3. Este voltaje, aquí el voltaje en R6, que está representado acá, va a ser 6 por I3. ¿I3 cuánto vale? Menos 855,55 por 10 a la menos 3 amperios, menos I1. I1 aquí en esta fórmula es negativo, ¿no? Aquí sea negativo con negativo se va a hacer positivo. Esto es 50 por 10 a la menos 3 amperios. El voltaje entonces en la resistencia 6 va a ser 6 multiplicado por, esto creo que da más 50 exponente a la menos 3. Sí, da menos 805,555 por 6. Esto da menos 4,833 voltios. Es decir, que el voltaje sobre esta fuente de aquí es el mismo que hay sobre estos dos puntos, y ese voltaje no es más que, digamos, el voltaje en la fuente de corriente, ¿no? Y ese creo que dice, es menos 4,83. Y la corriente a través de la fuente, pues la corriente a través de la fuente va a ser la misma corriente que va a estar viendo esta resistencia 12, porque estamos diciendo que las corrientes en una rama es la misma, ¿no? Por aquí pasa la misma corriente. Entonces yo hallo qué corriente atraviesa a esta resistencia de 12, ¿no? ¿Cómo puedo saber eso? Según las fórmulas que he definido, esta corriente que hay aquí, ¿no? Que es la que ve esta resistencia de 12 ohmios, va a ser I2 menos I3. De aquí lo voy a sacar. O sea, es la corriente que pasa por aquí, por 12 ohmios, que va a ser igual a, eh, o sea, esta corriente que está atravesando esta rama va a ser la corriente 2 menos la corriente 3. ¿Ok? No sé si me da acá para allá, vamos a ver. Quiere decir que la corriente a través de la fuente va a ser la corriente I2 menos la corriente I3, porque tiene que ser la corriente que ve esta resistencia. Entonces la corriente BS va a ser I2 me salió 241,66 por 10 a la menos 3, menos I3 también tiene signo negativo, así que se va a hacer positivo, 855,55 por 10 a la menos 3. Va a ser entonces 241,66 exponente a la menos 3 más 855,555 exponente a la menos 3.
La corriente que ve en la fuente es aproximadamente 1,0975, bueno, 7215, dejémoslo ahí, amperios. Ya. Y ahí tengo la respuesta. De nuevo, ¿qué es lo que tienen que entender siempre ustedes? Que los voltajes en paralelo, porque lo único que he hecho aquí es hacer esto en paralelo, digamos, con este punto en paralelo con este punto, tienen el mismo voltaje. Y en esta rama, la corriente aquí tiene que ser la misma que la corriente que vea la fuente, por fuerza. Y lo mismo aquí. Bueno, en realidad eso es lo único que aplica. Si aquí hubiese, por ejemplo, esta resistencia acá, la corriente que ve 10 ohmios es la misma que tendría que ver esta imaginaria de aquí, porque en serie, y no me voy a cansar de repetirlo, en serie las corrientes son las mismas. Y en paralelo lo que se repiten son los voltajes. ¿Okay? Y pues nada más, esa es la respuesta, 12. Ahora quieren hacerlo por nodo. Ahora son ya 12:30. Qué flojera, ¿eh? A comer. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos o lo hacen ustedes y después se lo reviso? A ver, ¿cómo sería aquí por nodos? ¿No? Tengo que definir nodos donde hay nodos. Este nodo abajo va a ser tierra, eso me facilita mucho. Como no hay componentes aquí abajo, para mí esto va a ser tierra. Aquí tengo un nodo y aquí tengo otro nodo. Sería calcular, ¿no? Nodo 1, por aquí va a salir corriente. Aquí defino corrientes arbitrarias. Aquí esta fuente va a estar entregando corriente hacia ese lado. Usualmente si no hay fuentes, yo digo que desde el nodo salen corrientes, así que esta saldría para allá, esta saldría para abajo. De aquí ya le definí un valor hacia arriba. Esta dije que salía, así que por acá va a llegar. Y esta de aquí voy a decir que sale hacia tierra. Y evaluar, ¿no? ¿Quieren hacerlo? No quieren hacerlo. No quieren, ¿no? Quieren comer. Bueno, hagamos eso ya. Háganlo ustedes por nodo, al menos intenten hacerlo. No está difícil, está bastante fácil. Y sería que apliquen la misma teoría, ¿no? Van a hallar ustedes voltajes sobre estos puntos, ¿no? Van a hallar el voltaje aquí y un voltaje acá. Voltaje en 1 y voltaje en 2, digamos, si le ponen nombre. Y para hallar, hallando este voltaje, ya están hallando este voltaje de aquí. Ojo, ¿no? Si hallan este voltaje en este punto, va a ser el mismo voltaje que va a haber la fuente. Y para hallar la corriente, van a tener que hacer diferencia de voltaje entre este punto y este punto sobre esta resistencia de 12. Y ese va a ser el valor de corriente que va a haber la fuente. Ya. Bueno, dejémoslo aquí ya. Hagan eso. Me lo pueden pasar y se lo reviso. Y nada, ¿no? Mucha suerte en su examen. Creo que no hay nada más que hacer. Ese fue el modelo. No han visto fuentes dependientes, así que no van a ver esto. Tampoco que sea del otro mundo, solamente que estas fuentes dependientes crean algo que se llama ecuaciones de restricción, que es una ecuación extra que se le añade al circuito, pero que luego van a ver que tampoco es la gran cosa y se los trata como si fueran fuentes dependientes y etcétera. Espero que haya quedado claro, sobre todo lo de resistencias y ley de Ohm, que ya ven cómo se trabajan estos circuitos sencillos. Igual lo de asociación de resistencia, que fue bastante interesante porque vimos estrella delta. Si pillan otro modelo en el que haya un delta estrella, estaría bien igual para repasar, que el procedimiento es el mismo, solo que a la inversa, ¿no? La cosa es la práctica. Sé que no tiene muchos ejercicios, porque el ingeniero no les ha dado, me parece, muchos de estos de acá, ¿no? Pero no les puedo decir mucho más, ¿no? Es seguir la metodología. Al menos yo intento enseñarles una metodología que ustedes puedan seguir para resolver. Ya. Dejémoslo aquí entonces. Nos vemos la siguiente semana y mucha suerte con su examen. Vayan a comer.